Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí, qué placer. El día de hoy tengo el gusto, el agrado de estar con todos ustedes aquí en las capacitaciones que se le dan al Sindicato en Telecomunicaciones de México. Les agradezco mucho el espacio, el tiempo. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema del cual he recibido muchísimas preguntas y me gustaría darle un poco de luz a este asunto, porque la gente piensa que solo el trabajador, esto es un problema grave, solo el trabajador paga su casa de Infonavit, y eso no es cierto. Ujú. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre cómo se calcula, de qué manera, en base a qué se calcula el descuento que me realizan para mi casa de Infonavit, que compré vía Infonavit. Ahora, esta solo es la primera parte. Este video es la primera parte. Vamos a ver el fundamento en la ley. Y para eso nos vamos a apoyar de la ley del Infonavit. ¿Ok? Entonces les voy a presentar esta presentación que les tengo preparada. Y bueno, comenzamos. ¿Cómo se calculan mis aportaciones al Infonavit? Muy interesante, la verdad. Eh, El artículo 43 de la ley de Infonavit nos dice que en los términos de la fracción 12ª o número 12 del apartado A del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores está a cargo del instituto. ¿Esto qué quiere decir? Que es el mismo instituto el que administra de manera autónoma los recursos, los descuentos, las aportaciones y todos los pagos que se hagan para la vivienda, que él realice y que se le hagan para las viviendas. Ok, ¿esto qué significa? Que no tiene la intervención de una entidad financiera externa como los bancos. Es importante. Porque las personas en general creen que Infonavit es un banco o que es una hipotecaria. No, Infonavit es un instituto que nace de la Constitución y que defiende el derecho del trabajador de tener habitaciones cómodas e higiénicas, como dice la ley, y que pueda formar con estas aportaciones que van con base en su salario, que pueda formar el patrimonio de su familia. Entonces, esta es la base de la administración de estos fondos. El artículo 29 de la ley del Infonavit nos dice que son obligaciones de los patrones que inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciben al momento de su inscripción. Fíjense bien. Y los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciben en el momento de su inscripción en el instituto. Por eso tengo una cruzada nacional para que los trabajadores sean inscritos con el salario real. Esto y por muchas cosas más, ¿ok? Pero el trabajador necesita tener una inscripción fidedigna en el instituto, porque los patrones están a lo mejor intentando evadir. No lo quiero decir de esa manera, pero puede ser. Y los inscriben con menos salario, pensando que de esa manera se van a ahorrar. También es obligación de los patrones determinar el monto de las aportaciones, que son del 5% sobre el salario de los trabajadores. Esto es lo que el patrón tiene que pagar, el 5% del salario. Fíjense bien, el 5%, y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y a la orden del instituto. ¿Para qué? Para el abono en la subcuenta de la vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro. Entonces, ¿cuánto es lo que me descuentan?
el 5%. Ah, ¿me lo descuentan? Ya veremos ahora. Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones patronales a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador. Entonces, el patrón colabora en una parte muy importante para el pago de mi crédito. Sí, esa es la realidad. Sí. Aquí está, esto es del artículo anterior. Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones patronales a su favor, a favor del trabajador, se aplicarán a reducir el gasto insoluto, el saldo insoluto, lo que nosotros debemos. ¿Qué es la previsión de gastos? ¿Por qué hablamos de la previsión de gastos? Porque estas aportaciones que hace el patrón al instituto se llaman gastos de previsión. O sea, el patrón tiene que prever dentro de su planeación, dentro de su empresa, que va a necesitar empleados. Si no, pues no hay dinero, ¿verdad? O sea, el trabajador siempre es el que hace la magia para que el patrón tenga un ingreso económico. Si no, no hay dinero, no hay ganancia. Lo tenemos que poner bien clarito. El trabajador es el detonante para que el patrón haga un dinero, tenga un lucro. Entonces, obviamente que se tiene que organizar y saber exactamente, pues, qué necesita comprar, ¿no? Y aparte de los materiales, ¿cuántas personas necesita para la producción que está planeando? Ah, bueno, pues esta es una previsión de gastos. Y las aportaciones al instituto son parte de la previsión de gastos de la empresa. Estos gastos que dice la ley del Infonavit, dice que son los gastos de una empresa que engloban todas aquellas partidas monetarias que proceden de la actividad del negocio. Pues claro, si no tenemos material, no tenemos gente para hacerlo, pues ¿qué hacemos, no? En otras palabras, se refieren al conjunto de gastos derivados del negocio, del objetivo del negocio. Y dependiendo del sector y de la magnitud de la empresa, tendrá una mayor o menor variedad de gastos y de volumen. Pues sí, si nosotros tenemos una empresa internacional que tiene una proyección de ganar 100 millones de dólares, pues no podemos tener 2 empleados, ¿verdad? No es lógico. Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Así es. Todo el tiempo que nosotros como trabajadores tenemos una relación laboral vigente, o sea que tenemos un patrón, ese patrón forzosamente tiene que cubrir estas aportaciones para la vivienda y para las afores. En el artículo 52 nos dice que en los casos de inconformidad de las empresas, porque pues ellos también piensan que no está bien, ¿verdad? En el caso de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o de sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, fíjense bien, estamos hablando de cómo el patrón nos inscribe en el instituto, en el Seguro Social. ¿Con qué salario nos da de alta en el Seguro Social? Ajá. Derecho a crédito o cuantía de aportaciones y descuentos, cuantía de aportaciones y descuentos, así como cualquier acto que el instituto les lesione sus derechos. Los beneficiarios o sus dependientes, sus beneficiarios de los trabajadores o de los patrones, porque los patrones se inconforman muchísimo. Podrán promover ante el mismo instituto en un primer momento el recurso de inconformidad, porque estoy inconforme con lo que me están cobrando, punto. No estoy de acuerdo, ¿ok? Para eso hay un reglamento. El reglamento correspondiente determinará la forma y los términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad al que se refiere el artículo anterior. O sea, para esto hay todo un procedimiento jurídico.
Artículo 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios, el instituto sobre sus derechos lo resolverán los tribunales federales en materia laboral. Ajá. Así debe de ser. Esta es una controversia que se debe de dirimir en los juzgados. Artículo 57. Muy importante, de verdad no lo pierdan de vista. Comete delito equiparable al de defraudación fiscal en los términos del Código Fiscal de la Federación y será sancionado con las penas señaladas para dicho ilícito quien haga uso de engaño, aproveche error, simule algún acto jurídico o oculte datos para omitir o parcialmente, total o parcialmente, el pago de las aportaciones o el entero de los descuentos realizados. ¿Quién hace esto? ¿Quién comete esto? Lo que tenemos que hacer es denunciarlo ante el instituto. Aquí en el artículo 57 de la ley de Infonavit nos dice que es el delito es equiparable a la defraudación fiscal que tenemos en términos del Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí el día de hoy con este pequeñísimo video. Les agradezco mucho su atención. Si quieren recibir información sobre derechos laborales, intégrate a nuestra lista de participantes. Por favor, envía un correo a infonavitelidbarreiro@gmail.com y te voy a dar información sobre los eventos que vienen. El correo electrónico es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo. Así que si me sigues, me conoces, te importa lo que hagas, lo que hago, y quieres estar al tanto, bienvenido. Un trabajador informado más. Muchísimas gracias. Gracias por verme. Los invito a que vayan a mi canal de YouTube, donde tenemos ahí un cúmulo de videos importantes. Y muchísimas gracias. Déjenme quitar esta información acá. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, desde el supercaluroso puerto de Acapulco. Estoy aquí de verdad gozando este divino clima. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.